Nos preguntamos si tenemos el poder de influenciar el desarrollo de nuestra vida para mejorar el futuro. Los experimentos han permitido a los científicos levantar un velo sobre los misterios de nuestro universo. Más adelante en este vídeo, te explico una experiencia con pollitos que te va a dejar sin palabras. Pero primero, tienes que entender lo básico. La teoría de Albert Einstein nos permitió comprender los mecanismos que rigen los objetos infinitamente grandes como las estrellas y las galaxias, pero muchos ignoran que el sabio que revolucionó drásticamente la vida cotidiana fue el científico Max Planck, quien con el descubrimiento de la física cuántica definió las leyes que rigen las partículas infinitamente pequeñas que componen la materia. Pero, ¿qué son exactamente estas partículas infinitamente pequeñas que componen la materia? La respuesta es asombrosa. A nuestra escala, la materia está constituida por partículas bien posicionadas en el espacio que se ensamblan para formar objetos sólidos, líquidos o gases. Por el contrario, para observar el universo de lo infinitamente pequeño, debemos reducir los miles de millones de veces a un nivel más pequeño que los átomos. Entramos entonces en este dominio alucinante que desafía el sentido común y donde los constituyentes de la materia presentan una dualidad onda-partícula cuya posición y velocidad es imposible determinar al mismo tiempo. Sin embargo, si los observamos, se transforman instantáneamente en partículas con una posición determinada, lo que parece imposible pero es posible. Realicemos el experimento que consiste en enviar diminutas bolas hacia una pantalla a través de una hoja perforada con dos pequeñas rendijas. Las marcas de impacto en la pantalla consistirán en dos líneas gruesas y paralelas, lo que es normal. Si realizamos un experimento similar pero reemplazando las microbolas por rayos de luz, la luz es una onda, observamos en la pantalla no trazos paralelos sino líneas alternativamente claras y oscuras llamadas franjas de interferencia, mostrando así que la luz era una onda al igual que las olas en un lago. Estas franjas aparecen porque las dos rendijas se comportan como dos fuentes cuyas ondas emitidas por estas dos fuentes interfieren entre sí, lo que se observa en la pantalla. Se descubrió que la luz también estaba compuesta de fotones, paquetes microscópicos de onda que contienen la más pequeña cantidad posible de luz, de ahí el nombre de partículas cuánticas. A partir de entonces, se demostró que el fotón también era una partícula. Posteriormente, varios científicos tuvieron la idea de realizar el mismo experimento proyectando uno a uno fotones de luz a través de rendijas muy finas y cercanas, y con asombro observaron que las famosas franjas de interferencia aparecían en la pantalla, lo que significaba que cada fotón pasaba al mismo tiempo por las dos rendijas, confirmando así que incluso de uno en uno, las subpartículas eran ondas. Pero lo más extraordinario es que cuando se observa este fenómeno con un aparato apropiado para estudiar por qué rendija pasan los fotones, las marcas de impacto en la pantalla ya no son franjas de interferencia sino dos líneas paralelas como en el caso de las microbolas, por lo que estaba claro que estos objetos se transformaban de onda en partículas como si fueran conscientes de la observación. A partir de entonces, algunos físicos han propuesto la hipótesis de que nuestro universo no existiría en el espacio y el tiempo bajo forma de partículas materiales sin la presencia de observadores. Pero dirán que antes de la existencia del hombre observando el universo a su alrededor, este universo ya existía desde hace 14.000 millones de años. Es cierto, pero esperen el resto. En 1927, John Wheeler empujó más allá el experimento de las rendijas con partículas, cuando imaginó un sistema que permitía observar estas partículas todavía en forma de onda justo antes de que llegaran a la pantalla, y su sorpresa fue constatar que al observarlas estas ondas se transformaban en partículas desde su paso a través de las rendijas. Por eso, según el científico Wheeler, lo que provocó hace 13.700 millones de años la aparición del universo bajo forma de materia sólida en lugar de ondas de energía fue quizás el hecho de que más adelante habría sistemas recolectores de información como los seres humanos. Pero entonces, si la conciencia de los seres vivos que observan su entorno puede transformar los objetos cuánticos en materia, ¿no podríamos suponer que nuestra conciencia, nuestros deseos e intenciones influyen en el universo material que nos rodea? Vayamos más lejos. Aquí viene la experiencia de los pollitos. Se sabe que si una madre sustituta se coloca junto a un animal o un objeto móvil desde su nacimiento, éste considerará al animal u objeto como su madre. Se ha condicionado a un gran número de pollitos para que consideren un pequeño robot eléctrico como su madre. Este pequeño robot está diseñado para generar movimientos aleatorios mediante un circuito electrónico. Si se le adjunta un lápiz trazador y se coloca sobre una hoja de papel, generará al azar patrones bastante caóticos. Se observó que si los pollitos condicionados por el robot se colocaban en una jaula a cierta distancia del robot, este acababa acercándose a los pollitos 2,5 veces más frecuentemente de lo que las probabilidades habían determinado.
más de 500 experimentos realizados con la mayor rigurosidad científica durante 4 años con 2.500 pollitos mostraron que algo relacionado con la intención o el deseo de los pollitos podía influir en el circuito electrónico del robot. Por lo tanto, podríamos admitir como un hecho científico la hipótesis de que nuestra conciencia o nuestro inconsciente poseen propiedades que exceden la comprensión y que pueden crear un futuro favorable o desfavorable en función de nuestro estado de ánimo positivo o negativo. Los pioneros han dado el paso en este sentido al imaginar que los métodos basados en la programación de nuestra mente y que permiten atraer acontecimientos felices mediante el pensamiento positivo. El psicólogo Emil Coué fue uno de los primeros en desarrollar su famoso método Coué basado en la repetición de frases positivas como, cada día, en todos los sentidos, voy mejorando cada vez más. Sin embargo, en la actualidad, las técnicas de pensamiento positivo han evolucionado con el descubrimiento de la importancia del inconsciente. Estos nuevos métodos tienen como base el envío de mensajes positivos al inconsciente o la visualización mental de acontecimientos felices que se querrían que sucedan. Se sabe que la comunicación entre consciente e inconsciente se favorece cuando la frecuencia de las ondas eléctricas emitidas por el cerebro disminuye durante los periodos de actividad. La frecuencia cerebral varía entre 12 y 40 Hz y en una persona en meditación se observa que la frecuencia de las ondas cerebrales ha disminuido a 8,5 ciclos por segundo. En el periodo precedente al sueño, esta frecuencia disminuye aún más, a 4,5 ciclos por segundo. En ese momento, la barrera entre consciente e inconsciente es muy débil, por lo que es el momento oportuno para enviar mensajes positivos al inconsciente o imaginar, en una especie de sueño, acontecimientos positivos que se querrían que sucedan. Estos mensajes pueden pregrabarse en cintas, una técnica creada por el psiquiatra estadounidense Milton Erickson, conocido también por su acción sobre la ansiedad y las adicciones. Con el advenimiento de las tecnologías modernas, se han inventado herramientas electrónicas que permiten reducir voluntariamente la frecuencia de las ondas cerebrales. Los aparatos más comunes son el neurofeedback y los estimuladores audiovisuales. Bajo el nombre barbárico de neurofeedback se esconde simplemente un pequeño electroencefalógrafo que mide la amplitud de las ondas cerebrales emitidas por nuestro cerebro y las visualiza en una pantalla. El juego consiste entonces en aumentar la cantidad de estas ondas de baja frecuencia mediante la relajación, pudiendo escuchar al mismo tiempo mensajes positivos pregrabados que se transmitirán directamente al inconsciente. Con la llegada de las nuevas tecnologías, el neurofeedback ha tomado la forma de este pequeño aparato con 3 electrodos que se colocan en la frente y una pequeña caja electrónica que mide la frecuencia de las ondas cerebrales y la transmite vía Bluetooth a un teléfono inteligente o ordenador. El ejercicio consiste en hacerse mover un objeto virtual en un videojuego únicamente aumentando la concentración y relajación. El estimulador audiovisual consiste en un par de gafas equipadas con luces multicolores que pulsan a frecuencias determinadas. Después de un cierto tiempo, el cerebro se sincroniza con la baja frecuencia de las pulsaciones, pudiendo escuchar mensajes positivos pregrabados que se transmitirán directamente al inconsciente. Por supuesto, estos aparatos no son medios milagrosos que nos permitirán volvernos ricos y famosos, ningún esfuerzo podrá reemplazar un estado mental positivo y la visualización creativa de un futuro mejor para cada uno de nosotros. Como se ve, lo real que nos rodea y el desarrollo de nuestra vida están guiados por fenómenos cuyas leyes misteriosas empezamos a entrever solo recientemente, pero desafortunadamente son ignorados por la gran masa porque actualmente en las escuelas se estudian solo las teorías elaboradas en los siglos XVII y XVIII y se neglige los extraordinarios descubrimientos realizados desde el siglo XIX como la física cuántica y la teoría de la relatividad. En consecuencia, se abre un enorme abismo entre la élite científica y el pueblo. ¿Qué decir del dominio que los escépticos llaman irónicamente dominio de lo paranormal? ¿No deberíamos entonces considerar estudiar científicamente fenómenos como la transmisión del pensamiento, la precognición y todas estas singularidades que hacen sonreír a la gente razonable, pues todas estas cosas quizás se expliquen simplemente por fenómenos físicos cuyas leyes todavía no conocemos? Espero que aprendiste un poco más, no duda en dejarme comentario. Gracias.